garaipen garrantzitsua, merezita eta sufritu gabe, ezta? Bai, behar genuen berriro irabaztia eta hala izan da. Egia da taldeak berriro ere kriston partioaren duela. Lehenengo zatian Palau aukera ditugu, bat sartu, beraiek bat sartu, deskantzuan komentatu dugu hori, jarraitu behar zela holan. Aukerak egiten, egia da izearena pixka eta aprobetxatzea. Eta irten garen moduan sartu dugu beste 2 gol. Eta gero, sufritzea berriro ere, marrekin gelditu beha eta sartu dutenean 3-2koa, minutu bat edo, sufritzen. Baina, oso pozik, berriro irabaztea gaitik. Victoria tan importante como sufrida, ¿no? Eso es, sí, era clave la victoria, pero era clave la sensación, ¿no? La sensación de que estábamos haciendo buenos partidos y que hoy tenía que ser otro igual, que para ganar teníamos que hacer un partido muy bueno y así ha sido. La primera parte creo que hemos tenido 3 o 4 ocasiones, hemos metido una, ellos la que han tenido han metido, pero lo que hemos comentado en el descanso ha sido eso, que teníamos que seguir, que el partido jugando de esa manera lo íbamos a ganar, o por lo menos íbamos a crear más ocasiones que ellos y seguíamos con esa intensidad y con ese juego. Así ha sido, se nos ha puesto 3-1 de cara, pero es verdad que a raíz de la expulsión y luego con el 3-2 pues nos ha entrado un poco el canguelo del sufrimiento normal, pero bueno, quedaba un minuto y lo bueno que se acababa así y listo. Hasta ese momento de la expulsión estabais haciendo una segunda parte estupenda, ¿no? Ellos ni se acercaban. Eso es, nosotros que hemos creado ocasiones en la segunda parte nada más empezar, hemos metido el 3-1, yo creo que también el factor viento también ha influido en el sentido de que nos ha ayudado un poco para acabar, ¿no? Y para acabar llegando, pero claro, te expulsan a un jugador, ya la presión que nosotros hacemos, el trabajo que hace todo el equipo, si nos falta uno, pues ya no es el mismo y entonces nos hemos tenido que replegar, sufrir y menos mal que nos ha metido el 3-2 casi al final y se acaba el partido. Sí, al final ha sido un tiempo después, un golazo, ¿no? Se ha hecho un poco raro ver al equipo con 4 atrás en esos minutos finales. Sí, pues porque esta semana faltaba Regui, Garro lo han expulsado y yo creo que al final es verdad que nosotros jugamos 5-3-2 y que tenemos el sistema muy cogido y que los jugadores saben todo lo que tienen que hacer, pero bueno, al final yo creo que el equipo está tan comprometido, los jugadores dentro del campo se pueden amoldar perfectamente como lo han hecho con el 4-4-1 que ha quedado y al final es eso, trabajan increíble sin balón todos y al final la recompensa de la victoria creo que es más que merecida.